Bienvenidos oyentes a Revista de Medio Oriente, el programa en el que Masa Gabriel nos habla de los medios de comunicación y noticias relacionadas con el Estado de Israel. Hola Masa, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por invitarme una semana más a contaros algunas de las cosas que hemos estado viendo en los medios, así en general. Tengo que esta semana detenerme un poquito más en el informe de Amnistía Internacional. No porque vayamos a entrar en el informe en sí, pero porque hay algo que creo que lo comentamos hace un par de semanas y que creo que es interesante destacar porque sacábamos un comentario de Amer Zahar, que es un activista del BDS, que en 2010 dijo que esperaban que en 10 o 20 años el público daría por sentadas las premisas de que Israel es un estado de apartheid. Y entonces se podría empezar a hablar desde ahí, decía Zahar. Bueno, ese es uno de los objetivos del movimiento BDS, es uno de los objetivos que comparten estas organizaciones no gubernamentales que tienen una agenda claramente anti-israelíes. Y el mismo Kenneth Roth, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch, lo dijo, ponía un tuit hace unas horas que decía que antes los medios progresistas, 15 años atrás, jamás habrían podido llamar a Israel un estado de apartheid. Y ahora mismo, sin embargo, ya no es algo que sea un límite, ya hemos pasado ese límite, ahora ya sí se puede hablar de eso. Él decía que el mainstream de los americanos, de los liberales americanos, o sea, un poco lo que aquí se considera la izquierda americana, más vinculados al Partido Demócrata, que ya no tienen problema en hablar de en esos términos. Bueno, pues ese es el objetivo. No hay que entender, y perdón que hable tanto de este informe porque es muy importante. Creo que hay que destacar que el informe de Amnistía Internacional no tiene valor en sí, porque todo el mundo sabe que no hay un apartheid en Israel. El problema no es que haya un apartheid o no en Israel. El problema es que lo que van haciendo, lo que intentan hacer es ir empujando esos límites que, bueno, iba a decir corrección política, pero no es la palabra, pues un poco los límites del rigor. Entonces, lo que es inconcebible era hablar de Israel como estado de apartheid, porque no lo es, pero ahora ya lo han establecido como algo que se va a ir naturalizando. Y esto está reconocido por los mismos líderes. Entonces, a mí me llama la atención que los medios importantes no sean capaces de ver esto, que lo dicen los propios directores ejecutivos. Un director ejecutivo de Human Rights Watch lo dice, y esto no importa. No importa a los medios que se hacen eco. Tengo que decir que por ahora el New York Times no se ha hecho eco del informe de Amnistía. Cuando grabamos esto todavía ya ha pasado más de una semana, 2 semanas, y es casi sorprendente. No sé muy bien por qué, pero bueno, como nosotros nos centramos en medios en español, sigamos hablando de ellos. Hay uno que no solamente se ha hecho eco, sino que sacó un editorial al respecto, no se la iba a perder, el editorial del diario El País, que bueno, confundía... no solamente confundía, sino que había una especie de utilización torticera, si quieres, de los términos. Me encantaba porque dice que hablaba de gente que daba apoyo a ese informe, ¿no? Como dándole una seriedad porque está apoyado por mucha gente, pero es interesante porque realmente este informe ha despertado críticas desde muchísimos sectores. Incluso el líder del partido árabe en Israel ha dicho que no hay ningún apartheid. Bueno, pues y que incluso condena ese informe, porque de algún modo estaría errando el tiro de tal manera que cuando hay temas que realmente quieren tratar, pues es como que frivoliza de algún modo la lucha. Pero como no se trata de los derechos de los árabes ni de los palestinos, no, se trata de
de terminar con Israel, cosa que dejaba clara ese informe, porque hablaba de 1948. Bueno, pues volviendo al editorial del País, el País lo situaba todo en el 67 como la llamada ocupación, como si el problema fuera de ahí, cuando Amnistía Internacional se va al 48, o sea, la propia creación de Israel, con lo cual el País tergiversaba de algún modo el informe para limpiarlo y para hacerlo, digamos, respetable, pero no estaba hablando del informe del País, estaba mintiendo en ese sentido. También hablaba de cuando Israel ocupó a los palestinos. Eso no sucedió porque en aquella época era cuando ocupó Palestina, ¿no? Como si Palestina hubiera sido un país en el momento, no. Era Jordania y era Egipto, o sea, Cisjordania, Egipto, Gaza. En fin, el diario, como te decía, el diario El País no se perdía esta oportunidad, y cambiando ya, dejando el informe de Amnistía, que espero que lo podamos ir dejando ahí, pero me temo que va a traer bastante cola, porque no olvidemos, como decía, esto es toda una campaña y tiene un objetivo a largo plazo. El próximo paso es el Comité de Derechos Humanos en la ONU, y esto nos hará hablar de este tema, pero vamos a dejarlo ahora por ahora. Quiero mencionar un par de cositas más que hay que salieron. Uno de esos es el tema de la libertad de la activista por los derechos palestinos, o así se presenta, Juana Díaz, que ha salido en todos los medios dando entrevistas, y a mí me parece muy bien que de entrevistas. Yo creo que no es la crítica a que se le dé entrevistas, creo que es entrevistable, en la medida que además es una ciudadana española, aunque bueno, de española tiene ya poco, pero bueno, porque vive en Palestina desde hace mucho tiempo, y está casada con un árabe palestino, si no me equivoco. Entonces, pero lo que quería comentar, es que los medios se han hecho eco, la han entrevistado, su estancia en la cárcel, lo mucho que la odia Israel, cómo ha entendido Israel a partir de ahora, etcétera. Y lo que me llama la atención es que es la condescendencia de esas entrevistas. No hay una sola pregunta un poquito comprometida, no hay una sola voluntad de querer saber algo más. El periodismo respecto a Israel se ha convertido en una especie de corta y pega y de repetición. Tú eliges, o en este caso el corresponsal elige qué versión quiere que sepa su público, y va y la repite. No hay preguntas, no hay búsqueda. Es una persona que que fue acusada de haber recaudado fondos a través de una ONG para un grupo terrorista. Ella dijo que trabajaba para esa ONG, que no era consciente de estar recaudando fondos para ese grupo terrorista. En fin, el caso es que hay preguntas que hacer, se nos vuelve a llevar a la labor del periodismo. Hay periodismo ahí detrás que se puede ejercer, pero no, tenemos repeticiones porque parece ser lo único que funciona en cierta medida. ¿Y qué más quería comentar? Quería comentar algo que me ha chocado poderosamente. Por cierto, hablando de repeticiones y esto, ahora tenemos varios reportajes, lo he visto en Radio Televisión Española, sobre los ataques de los colonos que actúan con radicales, que actúan, leo textualmente el tuit de Radio Televisión Española: la ONU y asociaciones palestinas e incluso judías denuncian que en el último año ha habido más de 500 agresiones y exigen a las autoridades israelíes que terminen con la impunidad con la que actúan los colonos radicales. Una vez más, muy bien que se hable de estas cosas, pero habría que hablar también de lo que ocurre del otro lado, porque yo no he visto una crónica sobre los ataques y las agresiones de los palestinos contra los israelíes. Son bastante mayores, el balance mortal es más, y son diarios, pero de esto no tenemos acceso. Tenemos, una vez más, acceso a una sola parte de la historia. Y te decía, quería terminar con un apunte cinematográfico de una película que no he visto, pero me ha chocado
poderosísimamente, y es El buen patrón, una película que ha ganado varios Oscars, si no me equivoco compite también ha ganado los Goya en España, si no me equivoco compite también para los Oscars, y pues creo que es una ironía o una sátira sobre los empresarios. No sé, no he visto la película, pero sé que dentro de esta sátira o de este emplean la tristemente célebre entrada en Auschwitz, el trabajo Sara Libres, pues lo utilizan no sé si en varios planos, pero desde luego aquí tengo delante uno que pone básculas blanco, como si fuera Auschwitz, ¿no? Como jugando a que eso era Auschwitz. Es de una frivolidad, es de una superficialidad, es de una vulgaridad que no tiene nombre. ¿Cómo es posible que la crème de la intelectualidad del cine en España cometa esta especie de frivolización, de banalización? Yo creo que hay que empezar a poner un término, porque un límite, porque una cosa es humor, que está muy bien, y otra es la frivolización. Esto no hace humor, sino que lo único que hace es que utiliza un recurso facilísimo para por supuesto, la idea no es que pensemos en que Auschwitz, que es una tontería, no, es que pensemos que este patrón o seguramente la empresa en la que trabajan es como un campo de concentración, o yo qué sé, pero bueno, es de una vulgaridad extrema y dan ganas de llorar ver el nivel de banalización, de falta de comprensión a la que se ha llegado. Y volvemos a que todo es Auschwitz, y a esto están colaborando pues las grandes figuras cinematográficas. En este caso, insisto que no he visto la película, yo no sé si será buena o no, he leído muy buenas críticas, he leído muy malas críticas, pero bueno, creo que no hay justificación. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, si te parece. Un abrazo fuerte. Gracias, Masa, como siempre, por atender a Radio Sefarad y hablar a los oyentes de estos temas que tendrás oportunidad de acercar de nuevo aquí, a esta casa, la semana próxima.